Hola chicos, buenas noches a todos. Buenas noches, maestra. Buenas noches, Buenas maestra. noches. Hola chicas, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar con su clase. El día de hoy vamos a empezar con el abordaje de lo que es el periodo postoperatorio, pero antes de iniciar en la inducción a ese periodo postoperatorio, vamos a hacer solamente es una breve retroalimentación de los temas que ya vimos. Eh, No cuenta como evaluación, solo es retroalimentación de los temas que hemos estado viendo, para ver si tienen dudas, preguntas, algo que deseen aclarar y pues bueno, podamos hacerlo en tiempo y forma, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a estar preguntándoles o cuál va a ser la dinámica? Pues les voy a hacer preguntas respecto a los temas que ya vimos, nada que no hayamos visto ya, que como bien sabemos fue todo lo que era el periodo preoperatorio. El día de ayer vimos el periodo transoperatorio y pues bueno, hasta el día de hoy apenas vamos a ver el periodo postoperatorio. Ujú. ¿Cuál es el objetivo de esta dinámica? Pues bueno, que si tienen dudas, preguntas todavía, pues me puedan hacer mención, podamos resolver sus dudas y pues podamos seguir avanzando. ¿De acuerdo? La dinámica consta si pueden abrir su micrófono para participar, responder o agregar comentarios a la pregunta que les voy a estar haciendo, pueden abrirlo. En el caso de que me digan no puedo abrir el micrófono porque a lo mejor estoy trabajando o hay mucho ruido, etcétera, pueden escribir en el chat sus respuestas y las vamos a ir discutiendo poco a poco. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, vamos a iniciar con la dinámica. Son pocas preguntas, no son muchas. Les digo, solamente es de lo que hemos visto hasta el día de ayer. Y es como una breve retroalimentación, ¿va? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con la primer pregunta. Me gustaría que me mencionaran dentro del periodo, nada más nos vamos a basar en el periodo preoperatorio y en el transoperatorio. Ujú. En el periodo preoperatorio hablábamos de lo que era la dinámica de trabajo, ¿m? De lo que es la preparación del paciente. Por aquí me dice Gibran, yo estoy en el trabajo. No se preocupe, Gibran, ¿vale? No pasa nada. Bueno, hablábamos de lo que es nuestra dinámica de trabajo. Preoperatorio implica lo que es la preparación del paciente y también la preparación del expediente del paciente. Y dentro del expediente mencionamos 3 documentos que son indispensables para la realización del procedimiento o del acto quirúrgico. ¿Cuáles son esos 3 documentos y por qué son tan importantes el llenado de esa documentación previo a la realización de la cirugía? ¿Quién me puede compartir cuáles son esos 3 documentos y por qué son tan importantes? A ver, por aquí tenemos a Itati. Adelante, la escucho. El consentimiento informado, Ujú. la hoja de valoración preparatoria o evaluación preanestésica y Ok, la solicitud o programación de quirúrgica. ¿Por qué? Pues porque es un documento donde el paciente pues es su representante legal, o sea que él autoriza su cirugía después de haber recibido la información sobre sobre el procedimiento o riesgos. Y la segunda, pues, o sea, prácticamente contiene la valoración médica y la anestésica del paciente, sus antecedentes. Y en la tercera, literalmente es donde especifica el procedimiento a realizar, el diagnóstico, la fecha, la hora, el cirujano responsable y pues ya. ok, muy bien, Itati, muchas gracias. Efectivamente, eso es parte de los documentos más importantes que se van a identificar el estado actual del paciente.
conocer sus antecedentes patológicos, sus condiciones fisiológicas para el procedimiento de la cirugía. Entonces, pues son documentos muy importantes. Muy bien, Itati, muchas gracias. Vamos a escuchar a Dulce y después escuchamos a Rosa, ¿vale? Adelante, chica. La hoja de cirugía segura igual, ¿no? Porque se empieza con el llenado desde, pues tiene que ver el sitio quirúrgico y pues igual incluye lo que es la valoración por anestesia y el cirujano. No sé, pues la llena enfermería, pero tiene que estar todo el equipo quirúrgico en conjunto. Exactamente, la hoja de cirugía segura que mencionábamos que se puede anexar al expediente clínico, ya que es una hoja de registro indispensable donde efectivamente se hace una valoración preoperatoria por parte de todo el equipo de trabajo, con todo el equipo médico que va a estar durante la intervención para garantizar la seguridad de la cirugía. Exactamente, muy bien, Dulce, muchas gracias. Rosa, adelante, la escucho. Maestra, yo creo que para mí lo más importante, bueno, de acuerdo a lo que hemos visto en sus clases, en general, lo más importante es el expediente clínico que contenga la hoja de consentimiento informado, la hoja de cirugía segura y también los laboratorios del paciente y todas las firmas que estén completas, porque como hablábamos anteriormente, el expediente del paciente es un documento legal. Entonces tiene que tener en orden esa documentación porque de otra manera pues la cirugía no se va a hacer. Si los laboratorios no están actualizados, el paciente no entra a cirugía. ¿Por qué? Porque ahí viene el tipo de sangre, si tiene anemia, si vamos a pasar, si se va a transfundir ese paciente. O sea, son muchos datos importantes que el expediente clínico contiene y las hojas de autorización deben de estar firmadas porque puede estar el consentimiento informado, pero muchas veces carece de las firmas o la hoja de autorización, de la hoja de cirugía segura, sí está presente, pero sin las firmas. Entonces es corroborar que los documentos estén completos y firmados. Este es mi punto de vista de acuerdo a lo que hemos visto. Exacto, muy bien, Rosa, muchas gracias. De hecho, sí es importante el anexar los estudios de laboratorio. Acuérdense que dentro de la documentación que mencionábamos en el expediente, los consentimientos siempre deben de ir bien, bien completos, bien llenados, con las firmas, los nombres, tanto de los médicos, de los pacientes, de los familiares, si es el caso de que se tenga a un familiar ahí como testigo y que se pueda hacer la firma, ¿verdad? De igual manera explicar el contenido, porque acuérdense que no nada más es llenar la documentación, efectivamente, sino también explicar el procedimiento al paciente. Y los laboratorios, recuerden que también forman parte de esos documentos importantes. ¿Por qué? Porque nos ayudan a verificar el estado de salud actual del paciente, si hay riesgos y en el caso de que existan esos riesgos, determinar si tengo las características o condiciones adecuadas en la institución para la atención de ese paciente, porque muchas veces decimos, pues es que es un paciente con riesgos, pero yo tengo todo el equipamiento, tengo la certeza o tengo la seguridad de que al tratarse de una cirugía que tiene más beneficios que riesgos, la tengo que realizar, pero también tengo que ser consciente que debido a los factores de riesgo del paciente, yo debo tener una unidad completa donde si mi paciente cae en paro, pueda tener todo el equipo para la reanimación del paciente, para que si mi paciente presenta una hemorragia, tenga disponibilidad de los componentes sanguíneos. Precisamente por eso también se solicitaban los estudios previos de laboratorio. ¿Por qué? Porque se le preguntaba también al anestesiólogo, ¿va a necesitar de algún componente sanguíneo y de qué tipo? ¿Para qué? Para que así yo pueda preguntar en banco de sangre si lo tenemos disponible y si no, solicitarle a los familiares que vamos a necesitar de un donante. Entonces, esas son situaciones indispensables, exactamente. Todo el contenido del expediente clínico es importante, pero lo más importante son avisos de privacidad, consentimientos informados, hojas de cirugía segura,
que fueron los 3 primeros que vimos, y anexamos lo que son estudios de laboratorio, registros clínicos, registros de anestesia, o sea, todo lo que contiene el expediente. Al tratarse de un documento legal, es indispensable que vaya correctamente firmado, que contenga todos los datos generales e importantes del paciente para que podamos asegurar que se va a realizar un procedimiento o una cirugía segura, ¿sí? Entonces, todas esas documentaciones son indispensables. Por otro lado, también acuérdense que la historia clínica del paciente nos va a ayudar a determinar. Cuando nosotros conocemos la situación previo al acto quirúrgico, yo puedo empezar a determinar, o a lo mejor yo no, pero el médico sí, ¿no? Puede empezar a determinar, tenemos riesgos de que el paciente se le genere un paro. Tenemos riesgos de que el paciente presente una hemorragia. Tenemos riesgos de que se presente un proceso infeccioso. ¿Por qué? Porque ya tengo los antecedentes patológicos. Cuando yo no tengo antecedentes o cuando yo no tengo un expediente, una historia clínica completa, estoy a ciegas. No sé con qué persona estoy trabajando, no sé cómo estoy trabajando, y ese también es un factor importante, ¿no? Aprender a determinar si hay riesgos, hay beneficios, cuáles son, para poder, pues más que nada, atender adecuadamente al paciente, ¿no? Oportunamente si es que la situación lo amerita. Entonces, pues esa es la documentación más importante del expediente clínico. No por esto quiere decir que todo lo demás no es importante. Todo lo que contiene por conocerse como un documento legal es importante. Lo que sí es que debe venir completo ese expediente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por otro lado, posterior a esta situación de lo que es la documentación, hablábamos también de las medidas asistenciales al paciente. ¿Mm? Dentro de esas medidas asistenciales al paciente para la preparación para la cirugía, ¿sí? Mencionábamos medidas asistenciales básicas o ya estandarizadas en todo paciente. ¿Cuáles son esas medidas o cuáles son esos procedimientos que se le realizan al paciente previo a su ingreso a quirófano? ¿Qué medidas asistenciales aplicamos con ellos antes de que ingresen a quirófano? ¿Cómo preparamos al paciente? Adelante, Itati, la escucho. Identificación al paciente, verificación de documentos. Ay, ¿cuál era el otro? Ayuno preparatorio, higiene y preparación de la piel, retiro de objetos personales, por ejemplo, joyas, lentes, contactos, etc. Valoración física, preparación física. Ay, ¿cuál era? Muy importante, la administración de medicamentos, apoyo emocional, traslado de seguro a quirófano y pues verificar su identidad y pues ya, no sé cuál. Okay, muy bien. Muchas gracias, Itati. Son algunos procedimientos que le tenemos que realizar al paciente, ¿verdad? Y uno de los más importantes, identificar al paciente, ¿sí? Que es uno de los más indispensables. Muy bien. Rosa, adelante, la escucho. Maestra, cuando un paciente baja a quirófano, lo que usted nos comentaba que es importante checar el ayuno, porque si el paciente no está en ayuno, pues no se puede realizar la cirugía. Y también los signos vitales, porque si es un paciente hipertenso, de acuerdo a las indicaciones médicas, checar de que el medicamento antihipertensivo sí se le pueda dar con el mínimo de agua a cierta, o sea, que sea un poquito en la mañana, bueno, a la hora que le corresponde, pero con el mínimo de agua. Bueno, eso es lo que también nosotros hemos hecho en el hospital y con lo que nos ha dado usted. Entonces, aparte del expediente, pues los signos vitales y la preparación del área
del área quirúrgica que va a bajar bueno, que el paciente va a realizarse o que tenga la tricotomía, que tenga las prótesis dentales, pues dárselo al familiar porque también es algo muy importante de checar ese dato, porque luego el paciente baja al quirófano y le están quitando ahí la placa dental y que el ayuno, entonces eso es lo que sería importante. Exactamente, también es importante verificar, como ya lo habíamos mencionado, lo del ayuno, ¿sí? Retirarle todos los accesorios personales, efectivamente, prótesis, em, medallas, pulseras, anillos, etcétera, e incluso hasta perforaciones, ¿no? Piercing también se le tiene que entregar al familiar para su ingreso seguro a la unidad quirúrgica, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien. Y verificar efectivamente el ayuno, porque se pueden presentar emesis al momento de la cirugía. Y puede haber también algunas otras complicaciones. Dígame. Y también las uñas que no tengan esmalte, porque luego hay personas que tienen uñas de acrílico y es importante ver ese dato, porque si cómo se va a valorar la fragilidad capilar y el llenado capilar si el paciente tiene pintadas las uñas. Y lo de menos es agarrar acetona y retirárselos, pero muchas veces vienen con uñas de acrílico que son más difícil de retirar. Ya es un procedimiento más largo. Así es, también hay que tomar esas medidas, mencionándole evidentemente a la paciente que pues no puede traer todos estos adicionales. Cuando son cirugías programadas, pues les podemos notificar, ¿no? Porque hasta se les otorga una hoja con las indicaciones de cómo se debe presentar para la cirugía, a qué hora tiene que estar, en qué condiciones debe llegar, para que eso potencie la seguridad. Pero cuando hablamos de una cirugía de emergencia, pues no tenemos esa facilidad de preparar todo. Entonces, muy bien, también eso es indispensable. Vamos a escuchar a Jaime. Adelante. Buenas noches. Buenas También, aparte de todo lo que dijo mi compañera, también es verificar que sus vías estén permeables y Exacto. su vendaje de sus extremidades. Y también lo que cuando yo pasaba pacientes a quirófano, también si tenían los medicamentos que se iban a pasar dentro del quirófano, se le pasaban a los compañeros de quirófano, pues le pasábamos sus medicamentos que se le va a pasar dentro del quirófano, porque luego nos pedían medicamento, los de quirófano, y pues explicar el procedimiento del paciente, y pues todas las demás que dijeron mis compañeros. Muy bien, así es. También algo indispensable es el vendaje. Acuérdense del vendaje antitrombótico. Acuérdense también de lo que acaba de mencionar su compañero. También es indispensable el proporcionar las medicaciones. Eso va a depender un poquito de las políticas institucionales, porque, por ejemplo, nosotros lo que hacíamos muchas veces era ya tener un stock adentro de quirófano. O bien, cuando se programaban, fíjense que sí funcionan muy diferente las instituciones, tanto públicas como privadas, ¿no? Cada una tiene su forma de trabajar, digo, es válido, no quiere decir que una forma sea correcta y la otra no, pero, por ejemplo, nosotros optamos por realizar unas bolsas como de tipo Ziploc, y en esas bolsitas de tipo Ziploc lo que nosotros hacíamos era acomodar lo que se iba a requerir dependiendo del tipo de cirugía. Esto hablando de medicaciones, y les estoy hablando de que era una institución privada. Allí nosotros llevábamos, bueno, en conjunto con otra compañera, llevábamos la parte administrativa. Entonces se nos hacía más factible generar las bolsitas, ¿sí? Donde las almacenábamos dentro de lo que era la bodega o nuestra farmacia intrahospitalaria,
y ahí colocábamos, porque ya teníamos como que protocolizado por los médicos que trabajaban allí en la institución, que era lo que necesitaban, y aparte se les había pasado una lista donde nos tenían que mencionar, nada más se le colocaba el listado de insumos y ya ellos nos colocaban cantidad. Si aplicaba, no aplicaba y para qué tipo de procedimiento. Entonces, por ejemplo, para cesárea, ¿no? Lo que hacíamos era colocar tu bolsa, en tu bolsa le colocabas la dosis de oxitocina, en tu bolsa le colocabas los antibióticos, ¿sí? Por lo regular, ya fuese cefalotina, ceftriaxona o el antibiótico que el médico solicitara, ¿no? Nos dejaban en el listado ahí las alternativas y tienes esto por esto, ¿sí? Colocamos sus dosis exactas, que son, por ejemplo, 5 dosis, ¿no? De antibiótico. Ah, bueno, agregamos las 5 dosis del antibiótico. En el periodo que esté de estancia la paciente, obviamente se va a distribuir y son 5 dosis o 3 dosis, o dependiendo de las indicaciones. Adicionábamos lo que era un pañal, o 3 pañales, o 5 pañales, ya dependiendo de lo que mencionara el médico, ¿sí? Adicionábamos también lo que era el tratamiento para el recién nacido. Ahí adicionábamos lo que es la vitamina K y adicionábamos lo que era el tratamiento oftálmico. Entonces, eso era lo que nosotros hacíamos para que cuando tú me pasaras al paciente, me dieras esa bolsa y yo con esa bolsa en quirófano ya tenía toda la medicación. Y si no me llegaba la bolsita, hablábamos evidentemente por teléfono con la compañera y le mencionábamos, oye, no me enviaste la medicación del paciente. Entonces, a los 5 minutos te enviaban allí la bolsita y ya tenías otra vez toda tu medicación. Entonces, exactamente es importante hacer todo esto, toda medida asistencial. Y lo que mencionábamos, el vendaje, el verificar el ayuno, la canalización. Recuerden que también la canalización previo al ingreso del paciente es algo muy importante. Les digo, en algunos casos, cuando se trata de una cirugía de emergencia, en algunos casos las mismas ambulancias, por ejemplo, que haya sido un traslado, nos entregan al paciente ya con su venoclisis instalada y ellos sí te manejan calibres de 18 en adelante. 18, 16 y 14. ¿Por qué? Porque dependiendo de la gravedad, el paramédico llegaba y te decía, es un paciente que viene en tales condiciones y necesita ser intervenido quirúrgicamente. Entonces ya viene preparado, ya viene canalizado, te entregan al paciente y listo, te lo llevas, ¿no? Entonces, pues esa es una alternativa, ¿no? Para poder trabajar con estos pacientes. Y pues bueno, todo eso aplica en el periodo preoperatorio, aparte de que también hay que recordar que se le tiene que explicar al paciente el procedimiento. Y algo fuera de lo asistencial al paciente viene lo asistencial al entorno. Verificar el funcionamiento de la unidad, verificar la existencia de mis insumos, verificar la funcionalidad correcta, que en caso de emergencias pues tenga mi carro de parada en perfectas condiciones, que esté lleno mi carro de parada, que no le falten insumos, tener al personal capacitado, que esté la enfermera circulante, que esté todo el equipo de trabajo y que haya una comunicación abierta, ¿sí? Donde podamos identificar cuáles son las necesidades de nuestro paciente. Entonces, digamos que todo eso es como parte básica en el preoperatorio, ¿sí? Ahora, en el periodo trans o intraoperatorio, también hablábamos de algunas medidas asistenciales con el paciente y con el entorno del paciente. Vamos a empezar con las medidas hacia el paciente. En el periodo transoperatorio, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué tenemos que vigilar en el paciente? ¿A quién tenemos que asistir para la vigilancia del paciente? ¿Con quién nos comunicamos para la monitorización de signos vitales? Etcétera. ¿Qué me pueden compartir de ese periodo transoperatorio? ¿Qué hacemos en esa fase? Adelante, Diego. Buenas noches, por favor. Buenas noches. Bueno, en el transoperatorio, obviamente que ya es cuando el paciente ya está en la cama listo para ser intervenido. Ahí se le ayuda más que nada tanto al quirúrgico para pasar este material, al igual que al anestesiólogo, para poder hacer el procedimiento dependiendo si va a intubar, va a ser una anestesia general o igual va a ser
una punción en lumbares. En este caso, dependiendo en qué zona va a ser, si va a ser algún apéndice o va a ser algo general para que el paciente no tenga ningún problema. En este caso, si son cirugías laparoscópicas, pues asistirle más que nada pues al anestesiólogo y con él conllevar signos vitales también, al igual que los medicamentos que requiera el médico, al igual que el cirujano, ya que al cirujano pues se le pueden pasar lo que él vaya pidiendo para hacerle lo que es la asepsia y la antisepsia. Al momento de pedir en este caso la yodopodidona, que es la que siempre ocupan para hacer lo que es la asepsia. Exactamente, muy bien. Muchas gracias, Diego. Sí. Bien, eso es en la parte asistencial, ¿vale? Para la preparación del paciente, prácticamente, pues asistimos en conjunto con el anestesiólogo ese proceso de la monitorización de signos vitales. Ujú. Muy bien. Vamos a escuchar a Lidia. Adelante, Lidia. Y después escuchamos a Dulce. También tenemos que asistir al cirujano o a los ayudantes en la aspiración de los líquidos, en la separación de los tejidos cuando sea necesario. Nuestro conteo de gasas, que es muy importante al inicio y al final del procedimiento. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? No, déjeme acordar. En caso de que se ocupe algún, que el estado fisiológico del paciente, ocupe algún hemoderivado, solicitarlos al banco de sangre en caso de ser necesario, monitorear los signos junto con el médico anestesiólogo, y en coordinación con él, estar al pendiente del paciente. Exactamente, también son medidas asistenciales para con el paciente. Acuérdense que también hay que llevar el conteo de gasas, que por aquí menciona, el conteo de compresas y al culminar el procedimiento, el conteo del instrumental, ¿sí? Que son medidas indispensables. Muy bien, muchas gracias. Dulce, por aquí vi que tenía su manita levantada. ¿Desea agregar algo más, Dulce? Pues no, al parecer es igual que mis compañeros. Técnicamente la circulante apoya en todo lo que no está estéril en cuestión del cirujano y la enfermera instrumentista. Y pues ya con el anestesiólogo, todo lo que mencionaron mis compañeros, signos vitales, soluciones, medicamentos y demás. Exactamente, muy bien, muchas gracias. Irami, ¿desea agregar algo más? Sí, perdón, pues sí, como comentan mis compañeras, la enfermera circulante tiene que estar atenta a todo, junto con la enfermera instrumentista, en cuestión de pues ver que todo el equipo del quirófano esté funcionando, que esté el material completo, que esté bien su caducidad, asistir al anestesiólogo, igual a la enfermera instrumentista, pasándole las soluciones o todo lo que se requiera, ver que los tubos de aspiración, conectar correctamente el brazalete para los signos vitales, el oxímetro, estar al pendiente de todo, igual con los médicos en la vestimenta, amarrarles la bata, poner las cubetas de patada, hacer el conteo de gasas, compresas, al inicio y al final, apuntar la hora de inicio de cirugía, de inicio de anestesia, de término, si hacen isquemia al inicio, al término, y bueno, pues estar al pendiente de todo, en pasar soluciones que se requiera, o sea, en asistir a todos. Igual, leer la carta de cirugía segura también y encargarse igual de que la firmen todos el equipo de trabajo. Más o menos así. Exactamente, muy bien, Irami, muchas gracias. Es correcto, chicos, todas esas medidas asistenciales que se realizan en el periodo
intraoperatorio, pues son indispensables para darle mayor seguridad al acto quirúrgico, ¿no? Así como estar verificando efectivamente las condiciones del paciente, corroborar que la cirugía sea la adecuada, llevar sus conteos de gasas, compresas, y pues los procedimientos en este caso vienen desde la fase previa a la cirugía, ¿no? Acomodar adecuadamente al paciente dependiendo del tipo de procedimiento quirúrgico, que por ahí lo mencionaban también. Posicionar al paciente para el procedimiento de anestesia, que también es una medida asistencial. Ayudar en la vestimenta del paciente, del personal, perdón, en el acomodo del paciente, ¿sí? Y todas esas medidas generales que habíamos mencionado, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí vamos muy bien. Todo lo asistencial con el paciente y con el entorno del paciente, ¿vale? Algo indispensable aquí ya para entrar al periodo postoperatorio es alcanzar a identificar en esa fase, tanto preoperatoria como transoperatoria, nosotros podemos detectar factores de riesgo desde el periodo preoperatorio. Cuando sabemos que vamos a trabajar en una cirugía para un paciente de edad avanzada, con antecedentes patológicos, con enfermedades crónico-degenerativas, con enfermedades cardiovasculares, con cirugías o procedimientos previos, pues sabemos que todos esos son factores de riesgo para nuestro paciente. Y son mismos factores que pues nosotros tenemos que alcanzar a identificar para que si en el momento de la cirugía se presenta alguna complicación, sepa cómo actuar ante esa complicación que se está presentando, ¿sí? Este periodo postoperatorio puede verse influenciado por el tipo de procedimiento quirúrgico. No se estandarizan los cuidados. ¿A qué nos referimos con esto? No le vas a dar la misma atención a un paciente postquirúrgico o postcirugía de cadera, a comparación de un paciente por una cole, ¿sí? O de un paciente por una amputación. Los cuidados van a variar dependiendo del tipo de cirugía. Las complicaciones van a variar dependiendo del tipo de cirugía que se llevó a cabo, ¿sí? Eso es algo que también tenemos que alcanzar a distinguir. No todos los pacientes se van con un dispositivo de drenaje, no todos los pacientes se van con una sonda, no todos los pacientes se van al 100% invictos, porque hay pacientes que pueden desencadenar alguna complicación durante el procedimiento quirúrgico y pues bueno, ahí ya me compete el buscar la alternativa de cuidado para ese paciente postoperatorio, ¿sí? Ahora, vamos a hablar entonces de esta fase postoperatoria. No sé si tengan dudas, preguntas hasta el momento, ¿todo bien? Ok, muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a avanzar entonces a la introducción a este periodo postoperatorio. ¿Qué debemos saber del periodo postoperatorio? Pues bueno, este periodo no es un único momento y es el periodo en el cual influimos para la recuperación del paciente. Para que esa recuperación sea rápida, sea segura, con los cuidados que nosotros le vamos a proporcionar, ¿sí? Esto quiere decir que el periodo postoperatorio también se va a clasificar, podríamos decirlo que por tiempos, ¿sí? Hay un periodo postoperatorio inmediato, uno mediato y uno tardío. Y es importante alcanzar a distinguir en qué periodo me encuentro porque eso va a determinar cuáles son nuestras funciones. ¿Sí me explico? Entonces, si estoy hablando del periodo inmediato, pues son medidas asistenciales, ¿no? Si estoy hablando del periodo postoperatorio mediato, ya estoy hablando hasta de la parte educativa al paciente, explicarle si el paciente se va a ir con un drenaje,
Pues le tengo que explicar cuáles son los cuidados de sus dispositivos, cómo funcionan esos dispositivos, resolverle todas las dudas posibles que tenga el paciente al respecto del dispositivo invasivo con el que se va. Ahora, este periodo postoperatorio puede incluso considerarse como un periodo patológico o normal. ¿De qué depende todo esto? Específicamente va a depender de las condiciones del paciente desde la fase preoperatoria, ¿sí? Por eso les decía, es importante conocer todos los antecedentes del paciente para poder determinar si vamos a tener complicaciones en esa fase de recuperación y cómo interferir ante esas complicaciones que se presentan en el paciente. Ahora, mencionamos, no es un único momento. Esto quiere decir que es una secuencia de etapas que van desde la reanimación inmediata en la sala postanestésica hasta la preparación para el alta y la continuidad de cuidados en el domicilio. Cada etapa tiene retos propios: controlar el dolor, prevenir infecciones, mantener la estabilidad hemodinámica, favorecer la movilización temprana, proteger la integridad de las heridas y ofrecer educación para el autocuidado. Entonces, esto involucra todas esas medidas generales, ¿sí? Dentro de las cuales, pues, se estipula bastante lo que es la parte de la medida asistencial. Esto quiere decir que mis cuidados postoperatorios no son solamente la parte asistencial o la parte de cuidados básicos, ¿sí? Sino que también se extiende hacia el autocuidado, hacia la educación del paciente. Si yo no actúo adecuadamente al momento en el que se presenta una complicación por el procedimiento de anestesia o por la cirugía, puedo generar eventos adversos en el paciente. Eventos vasculares cerebrales, puedo generar una hemorragia, puedo generar incluso hasta la muerte, un proceso infeccioso, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se le dio el protocolo o el seguimiento adecuado al paciente para su cuidado, para el cuidado de su integridad. Ahora, operatoria o estos cuidados postoperatorios buscan cubrir un objetivo. Y dentro de sus objetivos nos habla de que principalmente estos cuidados de enfermería favorecen en la recuperación del paciente y en evitar complicaciones, identificando los posibles riesgos del usuario. ¿Sí? En este periodo postoperatorio yo ya tuve que haber identificado los riesgos en el usuario. ¿Por qué? Porque por eso hicimos una recepción del paciente. Por eso conozco, tengo su expediente clínico, lo pude leer, pude conocer su situación patológica actual, por qué se le va a realizar la cirugía, etcétera. Ese es un punto. Ahora, ¿puedo identificar si hay complicaciones? Sí, porque puedes identificar si no hay permeabilidad de la vía aérea, que por ahí lo mencionaron. Cuando vamos a intervenir a un paciente, lo primero que tengo que verificar que no haya dificultad. Y en el caso de que ésta se presente, darle el soporte necesario para esa dificultad respiratoria, ¿sí? Entonces, ese es un punto. Ahora, este periodo postoperatorio va por fases. La fase número 1 nos habla de que es la fase de la reanimación. El paciente despierta de la anestesia y se monitoriza la función respiratoria. La estabilidad. Nosotros tenemos que tomar en cuenta el manejo de dolor del paciente. Si se presenta una hemorragia o un sangrado, darle esa estabilidad,
¿sí? Proporcionarle la transfusión necesaria, verificar que estén los componentes, etcétera, todo lo básico. Eso en la primera fase. En la fase número 2, ya que identifiqué las necesidades del paciente, viene la fase de estabilización en la unidad post-anestésica o en la sala de recuperación, que es donde se mantiene una vigilancia estrecha hasta que el paciente es apto para trasladarse a la planta o a su domicilio. En esa fase número 2, estoy hablando de que ya se logró la estabilización del paciente, ya hay una mejoría en el paciente, ¿sí? Y ahora lo puedo pasar a la sala de recuperación. O bien de esa sala de recuperación, mi paciente ahora ya puede irse a la unidad competente. ¿Qué voy a verificar aquí? Todo lo que hace la enfermera de recuperación. Control de signos vitales, vigilar el sangrado, darle su tratamiento farmacológico, el manejo del dolor, etcétera. ¿Sí? Eso se hace en la fase número 2. Toda esta parte asistencial a mi paciente para poder trasladarlo a la unidad pertinente o bien para que pueda mantenerse en constante observación hasta la alta del paciente. Ahora, viene otra fase que es la fase 3, conocida como la fase intermedia en planta, que es la que implica cuidados continuos, prevención de complicaciones sistémicas, complicaciones de heridas y el inicio de la movilización y la rehabilitación. ¿Sí? Ahí es cuando ya tienes a tu paciente en la unidad correspondiente, que es una paciente postoperatoria de cesárea, pues ya la tienes en la unidad correspondiente, ¿sí? Y ahora hay que estar vigilando que la paciente ya pueda deambular, que la paciente ya haya eliminado, que ya tolere alimentos, que no presente emesis, porque pues en las primeras horas es lo que tenemos que controlar, la emesis, el dolor, el movimiento, ¿sí? Las evacuaciones, las micciones, etcétera, todo lo básico. ¿De acuerdo? Luego viene una fase 4. Esta es la fase de preparación para el alta y la continuidad. Es aquella que implica educación, planificación del seguimiento y coordinación con atención primaria o equipos de rehabilitación. ¿Sí? Esa ya es la fase número 4, donde estamos hablando de la preparación del paciente para su alta y ya darle continuidad, ¿sí? Con los cuidados, pero en casa. Esa es la fase número 4. Esas fases postoperatorias prácticamente nos orillan a llevar un proceso de documentación. ¿A qué nos referimos? Cada fase debe documentarse cuidadosamente y no se trata solamente de registrar cifras, sino también de hacer observaciones cualitativas. Por ejemplo, si hay alteraciones del patrón respiratorio, los aspectos de la herida, que la herida esté presentando alguna coloración anormal, que la herida esté presentando alguna especie de exudado anormal, o que la herida esté presentando calor local, ¿sí? O bien que se haya generado alguna resistencia de herida. Entonces, todo eso lo tengo que especificar, ¿sí? La tolerancia a la ingesta, también notificar o aclarar si la paciente ya está tolerando o el paciente ya está tolerando la ingesta de alimentos o de líquidos, que eso también es un punto indispensable y te ayuda a guiar decisiones. Por ejemplo, si hay alteraciones digestivas, pues entonces tengo que buscar alternativas porque como hay una complicación, pues tengo que trabajar sobre esa complicación derivada de la misma cirugía. O sea, prácticamente algo que también tenemos que mencionarles a los pacientes o a los familiares del paciente es que la complicación no siempre se presenta en el momento de la cirugía, sino que se puede presentar horas después de la cirugía y que eso implica una atención más detallada, más especializada para este paciente,
¿Estamos de acuerdo? Ahora, también hay que llevar una comunicación adecuada entre los equipos, con el médico cirujano, con el equipo de anestesia, con enfermería, con los fisioterapeutas, para poder nosotros asegurar una transición segura entre las fases, ¿sí? Y que si se presenta una complicación pueda tener a todo el equipo al mismo tiempo para la asistencia del paciente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en la práctica, un cambio de turno, un traslado del paciente son momentos de alto riesgo. Por lo tanto, un plan estructurado y estandarizado reduce errores y mejora la continuidad del cuidado, ¿sí? Entonces, prácticamente algo que también debemos tomar en cuenta es que si ya se terminó la cirugía, pero el médico anestesiólogo no te ha dicho, no te ha mencionado que ya puedes trasladar al paciente, el paciente deberá permanecer en la unidad quirúrgica hasta que el anestesiólogo lo solicite, ¿sí? Ya una vez que el anestesiólogo te dice ya puedes llevarte al paciente, ¿sí? O ya puedes hacer el traslado del paciente, se hace su traslado. Antes no. ¿Por qué? Pues porque también se está pues monitorizando parte de la respuesta a la anestesia por parte del anestesiólogo, ¿sí? Entonces hay que tomar en consideración también esos puntos en la fase postoperatoria. Ahora, esa fase postoperatoria también se puede clasificar como un periodo inmediato o un periodo mediato. ¿Mm? Cuando hablamos del periodo inmediato, este surge desde que termina la intervención hasta las 72 horas. En este tiempo hay que controlar el proceso inflamatorio y el sangrado. La antibiótico-terapia que se debe administrar dependiendo de la infección previa, así como de los hábitos de higiene del paciente. Y debemos recomendar evitar esfuerzos físicos 72 horas, así como también aplicarle compresas frías solo las primeras 24 horas, ¿sí? Esas son medidas asistenciales para nuestro paciente en la fase postoperatoria inmediata. Tenemos también lo que es el postoperatorio mediato, que es el tiempo que transcurre después de las 72 horas, ¿sí? En ese tiempo hay que controlar la aparición de la infección, realizar un control clínico y radiografías de control postquirúrgico, retirar suturas, hacer lavados con solución fisiológica, observar signos y síntomas después de un mes. Que por ejemplo podemos encontrar el tejido extirpado, podemos encontrar en el caso de que se vaya a realizar alguna muestra para envío a patología, pues ese tejido se deberá colocar en formol, ¿sí? Y se le dará al paciente para que lo lleve a analizar a un laboratorio, ¿sí? De anatomía patológica, o bien se le hará en la clínica si existe. Además de que también acudirá a la revisión con su cirujano, donde se revisará la cicatrización y se comentará el resultado de los análisis, ¿sí? Eso ya va a depender un poquito de las políticas institucionales, porque pues la verdad es que algunas instituciones por seguridad no proporcionan las piezas patológicas y allí mismo en su laboratorio las procesan. Entonces,
hay que tomarlo en consideración. Esos cuidados postoperatorios se clasifican en dos: los inmediatos y los mediatos. La variación que tienen, pues, es más correlacionada con el tiempo. Ahora bien, el periodo postoperatorio puede clasificarse también como un periodo normal o un periodo postoperatorio patológico. En el caso de que sea un periodo normal, es el periodo comprendido entre el fin del acto quirúrgico y la recuperación total de la salud. Su duración es variable, esto dependiendo del tipo de intervención y del paciente. ¿Cómo se puede clasificar ese postoperatorio normal? Según el tiempo, ya lo vimos, puede ser inmediato, mediato o en algunos casos tardío. También tenemos otra forma de clasificarlo según la evolución. Donde viene lo que es la fase adrenal, la fase de sensación corticoidea, la fase anabólica y la fase de reposición. Esas son las fases también en las cuales se puede clasificar, ¿de acuerdo? Ahora, en este caso es indispensable verificar si es un postoperatorio normal, no va a necesitar de cuidados especiales. ¿Por qué? Porque va a pasar todo el periodo durante las 72 horas sin eventualidades, sin riesgos ni nada por el estilo, a comparación de que sea un periodo postoperatorio patológico, ¿sí? Ahora, es importante saber el tiempo de tu periodo postoperatorio para determinar tus funciones, ¿sí? Viene el postoperatorio inmediato. ¿Qué se hace en ese periodo? Bueno, lo acabamos de mencionar, es un periodo que lleva un tiempo comprendido entre la finalización del acto quirúrgico hasta las 24 horas. E implica lo que es evaluar el control de signos vitales, la permeabilidad de la vía aérea, la tensión arterial, frecuencia cardíaca, la diuresis, ¿sí? Control de hemorragias externas e internas, visualizando drenajes, sangrados por heridas, ¿sí? Evaluar heridas quirúrgicas, que también es otra medida importante en el periodo inmediato. En el periodo inmediato, su tiempo es hasta las 72 horas y abarca lo que es el control hidroelectrolítico, la diuresis y el comienzo de la función intestinal. Y viene lo que es el periodo tardío, que es un tiempo comprendido entre el egreso del paciente hasta el alta por parte del equipo de cirugía. Y se evalúa la evolución del paciente tratado, ¿sí? Del problema tratado. Entonces, en ese periodo último, tenemos que verificar cómo evoluciona el paciente a la cirugía, cómo está dando respuesta fisiológica, qué alteraciones está presentando, y pues estandarizar un plan de atención para este paciente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas son algunas características por las cuales es importante identificar el periodo o el tiempo en el cual nos encontramos de nuestro postoperatorio.
Ahora, ¿qué controles adicionales se llevan en el paciente? Pues bueno, se lleva control cardiovascular, respiratorio, el control de la diuresis, el control sensorio, de la temperatura, el manejo del dolor, de hilo, heridas quirúrgicas, drenajes y ostomías, la reposición de líquidos y electrolitos, tratamientos antibióticos y la posición y decúbito, ¿sí? Son los factores que se mantienen en constante vigilancia. ¿Qué ejemplo tenemos de cada uno de ellos? Como ejemplo, tenemos lo que es la parte cardiovascular. A nivel cardiovascular, sabemos que hay que evaluar frecuencia cardíaca, tensión arterial y presión venosa central, si es el caso, ¿sí? ¿Con qué objetivo vigilamos? Que no haya crisis hipertensivas, que no haya hipotensión, que no haya taquicardias o bradicardias, ¿sí? O alteraciones de presiones, venosas centrales, ¿sí? En el caso de que haya este tipo de situaciones, bueno, proporcionar los cuidados necesarios al paciente a nivel cardiovascular, ¿sí? A nivel respiratorio, ¿qué vamos a evaluar? Frecuencia respiratoria, la coloración de la piel, la coloración y características de las mucosas, saturación de oxígeno y la presencia de secreciones. Prácticamente a nivel respiratorio es vigilar la permeabilidad, ¿sí? La diuresis. En la diuresis hay que llevar un control del volumen teniendo en cuenta que lo normal es de 1 mililitro por kilogramo por hora. ¿Mm? A nivel sensorio, controlar la conciencia, verificar funciones sensoriales y calmar el dolor del paciente. A nivel sensorio también es importante identificar el nivel de conciencia de la persona, que ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Verificar también la temperatura, controlar la temperatura varias veces al día para la estabilización del paciente. En el caso de dolor, pues hacer uso de la analgesia. Podríamos considerar el uso de opiáceos, ¿sí? A nivel de hilo, hay que tener en cuenta el hilo fisiológico que puede durar hasta 3 días, ¿sí? Corroborar RHA, si elimina gases, la presencia de náuseas y vómitos para el uso de sonda nasogástrica, ¿sí? Esto es para verificar si va a necesitar de algún dispositivo adicional. Vamos a verificar también heridas quirúrgicas, drenajes y ostomías. Hay que explicar la desinfección de heridas, llevar un control cualitativo y cuantitativo de los drenajes, ver su permeabilidad, la vitalidad de las ostomías, cómo se comportan, qué tipo de ostomía tiene tu paciente, ¿sí? Todas esas medidas son importantes. También consideraríamos la reposición de líquidos y electrolitos para reponer pérdidas sensibles e insensibles. Tratamientos con antibióticos. Recuerden que la profilaxis antibiótica es importante. El tratamiento va a ser específico de la patología a tratar, ¿sí? También vamos a tomar en consideración lo que es la posición y decúbito. Dejarlo en cúbito dorsal en el traslado, abrigar al paciente, posición semisentado posteriormente en su habitación, como medida asistencial. Prevención del TAP, que sería movilización precoz,
posición semisentada, cambios de decúbito, el uso de anticoagulantes, esto dependiendo del paciente. Ujú. Entonces, todas esas medidas asistenciales son importantes para la vigilancia del paciente. Ahora, ¿por qué es indispensable? Porque aquí ustedes pueden identificar si hay alguna alteración importante en el paciente, todo para identificar más específicamente cuál es la alteración que presenta el paciente, entre otras características más, ¿sí? Entonces, ese es un tema indispensable. Este periodo también puede ser patológico. ¿Mm? En este periodo patológico estaríamos hablando de que es aquel periodo en el cual por distintas razones se aparta del curso normal de la evolución de una cirugía. Y entonces también se clasificaría según el tiempo de evolución en un periodo inmediato que va entre 1 a 2 días, mediato a partir de 2 días o tardío que es después de estos 2 días. ¿Mm? Según la ubicación, las complicaciones pueden ser locales, pueden ser sistémicas o pueden ser generales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se puede tener de todo tipo de complicación y según la gravedad va a depender mucho de cuáles sean las actividades a desarrollar por parte del personal de enfermería, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque nosotros somos quienes estamos más en contacto durante ese periodo postoperatorio y aparte de que pues el médico es el que va a determinar, el médico cirujano, cuáles van a ser las intervenciones para este paciente. ¿Estamos? Y aquí tenemos una clasificación. ¿Qué sería la clasificación de Clavien? Déjenme, les quito aquí la imagen porque no se ve muy bien, pero aquí se ve un poquito más claro. En esta clasificación nos ayuda a determinar la gravedad, ¿sí?, de la complicación y qué podemos hacer en el caso de que ésta se presente. En el grado 1 tenemos cualquier desviación del curso postoperatorio normal que no requiera tratamiento farmacológico, endoscópico, quirúrgico o de radiología intervencionista. Se permite la aplicación de tratamientos farmacológicos como antieméticos, antipiréticos, analgésicos, soluciones electrolíticas y fisioterapia. E incluye procesos de infección del sitio operatorio superficial tratables en la cama del paciente, es decir, no son de riesgo vital, ¿sí? En el grado 2, se requiere de un tratamiento farmacológico con medicamentos diferentes a los anteriores y podemos incluir transfusión de hemoderivados o nutrición parenteral total. En el grado 3 tenemos situaciones que requieren de intervención quirúrgica, endoscópica o radiológica, sin anestesia general o con anestesia general, ¿sí? Esa es otra situación. El grado 4 amerita complicaciones que amenazan la vida y que requieren tratamiento en unidades de cuidados intensivos o intermedios. Y aquí esta complicación puede traer disfunción orgánica única que incluye la utilización de diálisis o puede traer disfunción orgánica múltiple. Esas son algunas complicaciones.
De grado 5 puede ser la muerte del paciente, algo completamente irreversible, y se le puede adicionar el sufijo de. ¿A qué se refiere el sufijo de? Si el paciente sufre una complicación al momento del alta, al grado respectivo se le agrega el sufijo de. Esto indica la necesidad de seguimiento para una correcta evaluación de la complicación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces necesito ver la complejidad, ¿sí?, de la situación del paciente para determinar qué podemos hacer para ese paciente. Y también de alguna manera para determinar cuáles van a ser estrictamente mis funciones, ¿no?, que es algo pues meramente indispensable para con ese usuario, ¿sí? Entonces, esa es una clasificación de Clary que nos puede, ¿qué podemos hacer en el caso de que el periodo postoperatorio se complique? Adelante, Dulce, la escucho. Profe, perdón, es que se escuchaba el micrófono de otro compañero y la voz de usted perdía lo que... Ah, ok. Al parecer ya están cerrados todos. Bueno, en este caso, les digo, esta tabla nos va a servir para identificar el grado de la complicación del periodo postoperatorio y las intervenciones. La definición de ese grado que podemos hacer en ese grado de complicación puede ser desde un grado sistémico local hasta un grado ya avanzado. Entonces, pues esa es una forma. Esta tablita se las voy a compartir aparte, porque aquí no se ve bien, se ve muy borrosa, la otra se veía un poquito mejor. Entonces, esas se las voy a compartir aparte porque se ve muy borrosa la imagen, pero siento que ya es más de la aplicación, porque realmente no estaba así, ¿vale? Adelante, María, la escucho. Maestra, tengo una duda referente a lo de la tarea que nos pidió para fin de mes. ¿Usted nos va a dar los temas de lo que vamos con lo que vamos a hacer el manual o base general? Porque en la primera clase usted mencionó que usted nos iba a dar los parámetros o nos iba a dar la relación de... Entonces, sí me gustaría saber si vamos a agarrar general de los temas que usted nos ha dado, de ahí vamos a agarrar de las cirugías de los que vamos a hablar, o usted nos va a asignar la tarea en sí por persona. No, de la actividad final les había mencionado que yo les seleccioné ciertas intervenciones quirúrgicas y de esas intervenciones que yo les proporcione, ustedes las van a agregar de manera general, nada más las que yo les esté proporcionando. De igual manera, para toda la información que van a agregar en el manual, les había compartido. Todo lo que se esté viendo durante las clases es lo que se va a ir anexando al manual. Entonces, prácticamente clase terminada es clase que se va a estar agregando a su manual. Ustedes pueden agregarle más información si gustan, si desean hacerlo, ¿vale? Adelante, la escucho. Entonces, de referente a las intervenciones quirúrgicas que usted ha mencionado en las clases, ¿de esas se van a hablar? Exactamente. Es de las intervenciones que vamos a hablar. De hecho, no recuerdo si el día de ayer les mencioné, pero ya se seleccionaron las intervenciones quirúrgicas que van a ser lo que es la realización de la colostomía, traqueostomía, el procedimiento de cesárea, el procedimiento de parto, el procedimiento de orquidopexia y me faltan 4 más. No recuerdo cuáles fueron los que les agregué a ustedes, pero
Esos son los procedimientos que nosotros vamos a ver, ¿sí? Que son, digamos que los procedimientos más comunes. También viene lo que es la colecistectomía. Ujú. Todo eso se los voy a estar agregando para que ustedes puedan hacer su manual en torno a esos temas que vayamos viendo. ¿De acuerdo? Ok, maestra. Esa era mi duda. Lo que pasa que como estoy en horas laborales, pues no he podido poner la atención como debe de ser. Y ayer prácticamente me conecté, pero como tuvimos un evento, pues ya no pude participar ni no estuve en la clase. Hasta ahorita que por momentos es que estoy, pero estoy en el laborales. Por eso no había podido comentar nada. Gracias. No es que para servirle, no se preocupe. Gloria, adelante, le escucho. Si gusta, puede abrir su micrófono. Es que no se le escucha. No sé si no lo tenga abierto, Maestra, pero ¿a no. quién? Ahí ya. A ver, maestra, es que yo levanté la mano y no me dio la palabra, o no la escuché. Ok, maestra, con respecto a la pregunta de María, a la compañera Presuel, ¿es que tiene un límite de hojas, de páginas el manual, o es libre? No, no tiene límite. Les había mencionado que se los dejaba libre, incluso el formato que los dejé libre. Lo único que sí les especifiqué es que de preferencia trataran de agregarle imágenes, ¿sí? Y la información que ustedes consideren más relevante. Si, por ejemplo, dicen me quedo nada más como que no dio, eso es lo que pueden colocar. Ya si le desean agregar un poco más de información, adelante, pueden hacerlo sin ningún problema. No hay un número máximo de páginas. Ok, maestra, gracias. Para servirle. Bueno, en lo que respecta a este periodo postoperatorio, pues bueno, va a ser el más extenso, porque si se dan cuenta, aquí es donde vamos a ir desglosando por intervención. Vamos a ver también lo que es el manejo de los estomas, el manejo de los drenajes. En el caso de que se le coloquen al paciente, porque pues en todos los pacientes aplica, estamos de acuerdo. Entonces, por si es el caso, para saber qué es lo que podemos nosotros hacer, cómo orientar, cómo cuidar esos drenajes, etcétera. Cuestiones básicas, ¿va? Entonces, pues bueno, eso es la parte del periodo postoperatorio. Ahora, puede haber complicaciones dependiendo del tiempo de evolución. Estas complicaciones pueden ser inmediatas. Puede presentarse disfunción hemodinámica, puede presentarse disfunción respiratoria, desequilibrio hidroelectrolítico, fiebre, muerte, ¿sí? Que son dentro de las complicaciones más comunes de manera inmediata. Se le puede generar un shock, un paro al paciente, y como aquí lo dice específicamente, pues se puede generar hasta la muerte del paciente, ¿sí? De forma inmediata puede haber alteraciones de las heridas, íleo, colecciones intraabdominales, muerte, incluso de forma inmediata. Y algo que es bien importante mencionarles también a los pacientes, las complicaciones no necesariamente aparecen horas después de la cirugía. Pueden aparecer hasta días después. Y eso es algo que de igual manera se debe tomar en consideración. ¿Por qué? Porque de manera tardía puede haber obstrucción intestinal por bridas o adherencias. Puede haber recidivas, puede haber eventraciones,
y puede haber alteraciones de la cicatrización. Ujú. Entonces, las complicaciones no necesitan las primeras 24 horas o en las primeras 12 horas después de la cirugía. No aparecen en el momento de la cirugía, sino que estos pueden aparecer días después. Ujú. Y es muy, muy importante que se le especifique todo esto a los pacientes, no más que nada a los familiares, porque a veces pues no se les explica de la situación. Ujú. Según la ubicación, las complicaciones pueden ser locales. Puede haber presencia de sutura, seromas, hematomas, fístulas e isquemia. Es por hablar de las complicaciones directamente de la herida. Ujú. Complicaciones generales o sistémicas. Puede haber disfunción hemodinámica. Esto a nivel cardiovascular, a nivel hipovolémico, a nivel séptico o a nivel anafiláctico. Se pueden producir shock anafiláctico, shock séptico, se pueden generar, como bien lo mencionamos aquí, procesos infecciosos y los cuales pues de alguna manera tenemos que tratar de estabilizar. Por eso es muy, muy importante que si alcancemos a identificar cuándo se presenta la complicación, en qué momento, para que así podamos actuar adecuadamente y verificar que pues mínimo tengamos los insumos para actuar acorde a las necesidades del paciente, ¿no? Que pues de ello depende la seguridad y la estabilidad de este mismo. A nivel respiratorio puede haber atelectasia, hipoventilación, insuficiencia respiratoria, infecciones respiratorias bajas, tales como cianosis, disnea, taquipnea, taquicardias, hipotensiones, bradicardias, midriasis, paros cardíacos, etc. Verificar también que no se presente insuficiencia renal. Puede ser prerrenal, manifestándose con deshidratación, con hemorragias, con shock. Puede ser renal con necrosis tubular, aguda por fármacos, fallas hepáticas, etc. O postrenal, que es por obstrucción de la vía urinaria. O bien, se pueden presentar infecciones. ¿En dónde? En vías respiratorias bajas, en el tracto urinario o infecciones intraabdominales. Esto por hablar de solo algunas complicaciones. A nivel gastrointestinal, puede haber disfunción gastrointestinal, íleo, obstrucción, síndrome compartimental, hemorragias gastrointestinales, puede haber diarrea, fuga en la anastomosis, fístulas, entre otras más. Puede incluso hasta presentarse una peritonitis. Puede presentarse distensiones abdominales, como ya lo mencionamos aquí. Obstrucciones. Las obstrucciones o adherencias que también son muy frecuentes. Hernias, también se pueden presentar hernias internas. Entonces, pues sí es importante detectar estas complicaciones a tiempo. Otra de las complicaciones graves que se pueden presentar son trastornos neurológicos y trastornos psiquiátricos, dentro de los cuales puede haber disminución de la conciencia, accidentes cerebrovasculares, convulsiones, delirio, angustia o psicosis. Por eso se tiene que estar evaluando la respuesta neurológica del paciente.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues bueno, esas son las principales complicaciones que se pueden llegar a presentar. Ahora, viene lo que es la reanimación inmediata y la sala post-anestésica. ¿Qué se hace al momento de que el paciente te está dando una respuesta al procedimiento de sedación o anestesia? Ahí es importante evaluar la respuesta del paciente. Una vez que nuestro paciente llega a la sala de reanimación, exige atención inmediata, de la cual es importante asegurar la vía aérea, chequear la ventilación, evaluar la perfusión y vigilar el dolor y náuseas. Los signos vitales deben medirse con frecuencia establecida según el nivel de riesgo y el tipo de anestesia. Por eso decimos que gran parte de la evaluación de signos vitales lo hacemos en conjunto con el equipo de anestesia. Se hace también una valoración neurológica donde consideramos el nivel de conciencia, la respuesta motora, las pupilas, lo cual te permite detectar complicaciones como hipoxia, sangrados intracraneales o efectos residuales de los anestésicos. Entonces, pues sí es importante hacer nuestra valoración. Ahora, en esta fase, nosotros como enfermeros somos altamente técnicos, pero también profundamente humanos. El paciente va a despertar vulnerable, asustado, y lo que más quiere por el momento es una voz calmada, una explicación breve de lo que pasó y la presencia física del equipo, que es lo que marca una gran diferencia. Entonces, para dar seguridad a este proceso de recuperación de la anestesia, es importante que cuando el paciente está consciente, le expliquemos qué procedimiento se le realizó, por qué apenas va despertando, ¿sí? Y todas las medidas de asistenciales que se le proporcionaron al paciente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos esos puntos son importantes para la seguridad del paciente y evaluar de alguna manera cómo reacciona. ¿Cómo vamos a evaluarlo? Vamos a utilizar escalas estandarizadas como la escala de Aldred o la escala de recuperación postanestésica, que son para valorar si el paciente es apto para su traslado. Los cuidados incluyen control del dolor con analgésicos intravenosos si procede, manejo de náuseas con antieméticos, control del sangrado y la vigilancia de positivos. La documentación debe ser inmediata y precisa, registrando los tiempos de eventos clave, las dosis administradas y la respuesta del paciente. Entonces, en ese periodo de restablecimiento, tenemos que ser muy explícitos con la información, muy claros, muy concretos con la información, y tenemos que realizar nuestros respectivos registros. Si el paciente no está apto para su traslado a cualquier área hospitalaria a la que haya sido previamente determinado que se iba a trasladar, entonces vamos a buscar su traslado a la unidad de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque muchas veces se van en estado comatoso, en estado vegetativo, y tienen que pasar a esas unidades. Entonces, es importante verificar cuál es la respuesta del paciente al procedimiento de anestesia. ¿Estamos de acuerdo? Abel, adelante, lo escucho.
mientras se vuelve a reincorporar su compañero. Continúa. Creo que es importante ya es la exploración del paciente evoluciona o cómo reacciona a ese procedimiento de la anestesia. En este caso, mencionamos, podemos utilizar la escala de Aldred. ¿Para qué es esta escala? Para ver el proceso de recuperación post-sedación del paciente. ¿Qué características evalúa? Evalúa la actividad, la respiración, la circulación, el nivel de conciencia y la saturación de oxígeno. En este caso, en la actividad va por puntos de 0 a 2 y en todas las demás de igual manera de 0 a 2. Ejemplo, vamos a considerar 2 puntos si el paciente mueve las 4 extremidades voluntariamente o ante órdenes. Un punto si mi paciente mueve 2 extremidades voluntariamente o ante órdenes, que mueva extremidades superiores o miembros inferiores. 0 puntos cuando mi paciente es incapaz de mover extremidades, cuando no hay respuesta. Otra es la evaluación de la respiración. 2 puntos si es capaz de respirar profundamente y toser libremente. 1 punto si presenta disnea o limitación a la respiración. Y 0 puntos si presenta apnea, ausencia de la respiración. A nivel de la circulación, evaluamos presión arterial. Si se encuentra tentativamente menor al 20% del nivel preanestésico, o bien del 20 al 49% del nivel preanestésico o más del 50% del nivel preanestésico. La conciencia. Evaluamos si está completamente despierto, son 2 puntos. Si solo responde a la llamada es 1 punto y si no responde son 0 puntos. Evaluamos también la saturación de oxígeno. Verificamos si te mantiene una saturación de más del 92% con aire ambiente. Si necesita oxígeno para mantener saturaciones del 90% o menos. O bien, si tiene una saturación de oxígeno menor al 90% con oxígeno suplementario, donde ya no está respirando por sí mismo, depende totalmente de un dispositivo para la respiración. Para ser dado de alta es necesario una puntuación mayor o igual a 9 puntos. Si son menos de 9 puntos, no puede ser dado de alta. ¿Por qué? Necesito ver por qué no está respondiendo correctamente en el proceso posterior a la sedación, que ya sería algo anormal y necesito indagar qué fue lo que generó esa falta de respuesta, ¿sí? Ahora, tenemos otra escala. Esa es muy conocida, la escala de Ramsay para la respuesta a la anestesia, que evalúa del nivel 1 al nivel 5. En el nivel 1 nos habla de un paciente ansioso, agitado o inquieto, que tentativamente podríamos decir que no es normal tampoco. En el nivel 2 nos habla de un paciente cooperativo, orientado y tranquilo, que sería lo más adecuado. En el nivel 3, un paciente que solo te responde a órdenes verbales. En el nivel 4, paciente con una respuesta rápida a estímulos ligeros.
paciente 5, es un paciente con respuesta lenta a estímulos ligeros. Y nivel 5 es un paciente que no responde a ningún tipo de estímulo. ¿Sí? Ahí también necesito ver por qué no responde, qué es lo que pasó, y determinar qué seguimiento se le va a dar a ese paciente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ya que evaluamos todos estos puntos, vamos a tomar en cuenta que en algunos casos vamos a tener pacientes con drenajes y dispositivos. No todos los pacientes van a traer los drenajes. Estos drenajes son herramientas fundamentales en el periodo postoperatorio, ya que las utilizamos para evacuar fluidos, sangre, pus de cavidades corporales y prevenir la acumulación de estos. Por lo tanto, podría llevar a infecciones o complicaciones graves. Por tanto, el manejo adecuado de estos drenajes es crucial para la recuperación del paciente y para evitar complicaciones adicionales. Ahora, ¿cuál es la importancia de esos drenajes? ¿Por qué se le llegan a colocar al paciente? Bueno, puede ser para prevenir acumulación de fluidos en el sitio quirúrgico, lo que podría aumentar el riesgo de infección o provocar un hematoma o un seroma. Número 2, también nos pueden ayudar para permitir la monitorización de la cantidad y el tipo de drenaje, lo que puede indicar complicaciones postoperatorias como hemorragias o infecciones. Número 3, te puede ayudar a reducir la presión sobre la herida quirúrgica, facilitando la cicatrización adecuada. Esas son algunas medidas o algunos de los puntos en los que nos puede servir un drenaje, generalmente. ¿Qué tipos de drenajes tenemos? Pues bueno, dentro del ámbito existen diferentes tipos de drenajes y su elección va a depender del tipo de cirugía, la localización anatómica y el objetivo del drenaje. Específicamente se clasifican como drenajes pasivos o drenajes activos. ¿Cuál es la diferencia? El drenaje pasivo funciona por gravedad y capilaridad, lo cual te permite la salida del fluido sin succión. Un ejemplo es el drenaje Penrose. Es un tubo flexible de goma o silicona colocado en la herida, el cual hace su función por sí solo. Solito va drenando, no necesita que se le estimule ni nada por el estilo y va haciendo su drenaje. Por lo regular se utiliza en cirugías contaminadas, en las que queremos terminar de drenar todo ese contenido a lo mejor purulento, sanguinolento, que me puede generar algún proceso infeccioso. Ese es un ejemplo. Otro puede ser en alguna herida con riesgo de infección. Está el drenaje activo. A diferencia, se utiliza un sistema de succión para extraer los fluidos, siendo más efectivos en la prevención de la acumulación de líquidos. Algunos ejemplos son los drenajes de Jackson-Free y de Redon, que consisten en un tubo conectado a un recipiente que te genera vacío. Entonces, esos son dos tipos distintos de drenajes, pasivos y activos. Ahora, ¿cuál es el manejo específico del drenaje? Aquí necesito familiarizarme con los tipos de drenajes que existen, cómo funcionan, para qué sirven, que es lo que vamos a ver en la siguiente. Y para poder garantizar una recuperación óptima del paciente y sobre todo evitar infecciones. Puntos clave son la colocación y la fijación del drenaje.
Se debe de colocar correctamente en el quirófano, fijarse adecuadamente a la piel para evitar desplazamientos que podrían comprometer su eficacia. Y es importante que el sitio de inserción se mantenga limpio y cubierto con un apósito estéril. También vigilar la monitorización del drenaje, controlar la cantidad, el color, la consistencia del fluido, las características, todo lo cualitativo y cuantitativo. Un cambio de estas características puede indicarte complicaciones como sangrados activos, procesos infecciosos, etc. Por tanto, hay que estar en observación constante con estos dispositivos. Cuidados del sitio de inserción. El área alrededor del drenaje debe mantenerse limpia y seca para prevenir infecciones. Aquí se recomienda cambiar los apósitos cuando estén sucios o húmedos y observar signos de infección como enrojecimiento, calor, dolor o exudados purulentos. El retiro de drenajes. La retirada del drenaje se va a realizar únicamente siguiendo criterios clínicos y generalmente cuando la cantidad de fluido sea mínima y el riesgo de acumulación sea bajo. El retiro debe hacerse de manera aséptica para que podamos evitar infecciones y tras la retirada hay que cerrar el sitio de inserción y vigilar posibles signos de complicación. Y por último, la educación al paciente. En caso de que el paciente sea dado de alta con el drenaje, es importante educarlo sobre los cuidados necesarios en casa, cómo vaciar y cómo medir el contenido del drenaje y cuánto debe buscar atención médica, como en casos de aumento repentino del drenaje, cambios en su apariencia o signos de infección. Hay que recordar que la educación al paciente también es un tema indispensable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos estos puntos los vamos a tomar en cuenta como parte asistencial al paciente, ¿sí? Y como parte de educación. Les digo, en la siguiente clase vamos a ver lo que es el manejo de los drenajes y vamos a ver si incluimos un poco de los estomas, cómo se manejan los estomas. Insumos, ¿qué insumos tienen para el manejo de los estomas? Para que se pueda facilitar el mantenimiento de estos mismos. Les digo, no en todos los pacientes se realiza, pero pues sí es el caso para que tengamos las bases de cómo cuidar al paciente, ¿de acuerdo? Ahora, ¿tienen alguna duda, preguntas hasta este punto de la clase? ¿Aclaraciones que quieran hacer, chicos? Adelante, Rosa. Maestra, yo tengo una duda acerca de las complicaciones, o sea, por decir, el paciente está en quirófano, están el posoperado inicial, inmediato y tardío. Y se hablaba ahí sobre complicaciones, por decir, aquí en centro, bueno, aquí en el centro médico, en el área de quirófano, o sea, sí salen con los drenajes y las fijaciones y todo, pero por decir las complicaciones de infecciones, pues ya no se ve en el quirófano de inmediato, porque por decir cuando se llevan a terapia intensiva, pues hay terapia intensiva o piso se encarga de hacerle el seguimiento. Por eso ahí yo estoy confundida, porque se hablaban de infecciones y por decir las infecciones no se ven en el momento, o sea, no se ven cuando ya está en piso, cuando hacen adherencias, o está en la terapia intensiva, que pasan para lavados mecánicos porque salen pues ahora sí con Saratogas y miles de drenajes, entonces es un decir, ¿no? De varios drenajes, entonces se le da el seguimiento
en la terapia intensiva o en hospitalización. Entonces, y las adherencias y todo lo demás se le da continuidad, pero cuando, por decir, cuando entran a lavados mecánicos se programan, cuando son muy, muy sépticos, entonces ahí es mi duda, o sea, cómo se maneja, por decir, en el quirófano, las complicaciones no se ven en el momento, o sea, se ven cuando hay sangrados en ese momento, cuando los drenajes entra un paciente séptico y sale el Drenovac o las, ¿cómo se llama? Las canalizaciones que se salen de los drenajes, el Penrose o el Drenovac sale ahí con características, se hace lavado mecánico, pero sale en el momento que entró de lavado, pues ya sale ceroso, ¿no? Entonces, o cerohemático, y ya cuando pasa a terapia intensiva o hospitalización, ahí ya continuamos con decir, continúa con purulencia, hemático, o si está sangrando, pues regresa a quirófano para el cierre hacen valoración los médicos cirujanos de acuerdo a las especialidades y regresa el paciente. Por eso ahí como que estoy un poco confundida porque yo digo, ¿se llevan ahí a cabo en el quirófano o se le da continuidad al servicio que le corresponda, ¿no? Exacto. Las complicaciones de procesos infecciosos pueden aparecer en el periodo postoperatorio, pero tardío, que es, por ejemplo, lo que les decía, algunas complicaciones sí las puedo ver en el momento de la cirugía. Por ejemplo, una hemorragia activa, por ejemplo, que el paciente tenga tos y se genere una dehiscencia, etcétera, en el momento de la cirugía o en el momento en el que está en la sala de recuperación. Pero ya las complicaciones tardías pueden aparecer cuando ya está fuera de quirófano. Entonces, aquí a lo que vamos es que alcancemos a identificar, independientemente si yo no voy a estar en quirófano, pero voy a proporcionarle el paciente a mi compañera, pues le tengo que explicar, mira, estas fueron las complicaciones que se pudieron presentar, no se presentaron en quirófano, pero necesitamos que estemos pendientes de que no se vaya a generar dehiscencia, de que no se vaya a generar la exteriorización de los drenajes, procesos infecciosos o demás, y ya se les da como que las observaciones a las compañeras, pero esas sí se les da seguimiento fuera de quirófano. Las complicaciones tardías son fuera, complicaciones inmediatas son dentro de quirófano, hemorragias, paros cardiorrespiratorios, shock anafiláctico, etcétera, se les da la atención en el momento. Ya lo que es tardío se le puede dar, pero en la unidad pertinente, ¿de acuerdo? Sí, maestra, gracias. Para servirle. Muy bien. Bueno, no sé si alguien más tenga dudas, preguntas. Muy bien. Bueno, por aquí me indican que todo está muy bien. Entonces, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy su clase y los estoy viendo nuevamente el día viernes. El día de hoy no se llevan actividad. Recuerden que todavía les estoy recibiendo su actividad para el día viernes, ¿vale? Entonces, cualquier duda, pregunta que tengan más adelante, con todo gusto pueden hacerme saber y les voy resolviendo, ¿de acuerdo? Que pasen una excelente noche. Por mi cuenta, eso sería todo, chicos. Y recuerden que nos vemos hasta el día viernes. Muchas gracias por haberse conectado, por estar activos aquí en la clase. Y pues bueno, que pasen bonita noche. Gracias, maestro, usted igual. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, chicos.